Bienvenidos a este especial que estamos haciendo específicamente en el Vaticano. Vamos a tratar de conocer algunos detalles, no solo de este frontal que hoy vemos bellísimo y que es tremendamente conocido en el mundo entero, sino que vamos a tratar de ubicar algunos pequeños detalles de lo que está detrás del Vaticano. Para hablar de este tema, he querido invitar a un costarricense que conoce muchísimo del lugar y que nos va a acompañar y con quien vamos a compartir algunos minutos durante este especial. Así que vamos a pedirle a don Fernando Sánchez que se acerque para saludarle en primera instancia y agradecerle que nos permita conocer más detalles de lo que es el Vaticano y parte de lo que es detrás del Vaticano, que es realmente lo interesante. ¿Cómo no, Alan? Es una maravilla poder estar hoy acá, ofrecerle y describirle y permitirle al pueblo de Costa Rica, a los que no pueden venir aquí, entrar a los secretos del Vaticano, penetrar este estado donde está el centro de la catolicidad mundial, pero al mismo tiempo un estado que tiene una enorme importancia política en el mundo. Aquí estamos viendo de frente la Basílica de San Pedro, quizá la imagen más característica, más importante, más reconocida en el mundo que tiene que ver con el Vaticano, pero el Vaticano es mucho más que esto y lo vamos a poder ver adentro. Son 44 hectáreas, Alan, un estado sumamente pequeño, pero un país que tiene, o un estado que tiene relaciones con casi 180 diversos países del mundo, o sea que tiene una importancia política muy grande. Y no solo política, sino que impacta a millones de seres humanos las decisiones que suceden acá. Yo voy a tomarme el segundo, porque por las curiosidades de la vida, mientras empezamos a grabar, hay un grupo grande de costarricenses aquí cercanos con nosotros. Así que estas casualidades son aquellas que llamamos diosidencias y no coincidencias, ¿verdad? Y cuéntenme, bueno, primero un saludo especial para todos ustedes. De Heredia. Fantástico. Bueno, resultaron heredianos, así que usted de Guatemala, ¿ah? Guatemala, uno. Qué placer saludarles, ¿eh? Ah, qué dicha. Ah, ¿qué tal? Un saludo para todos. ¿Y cómo se han sentido? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Ah, bueno, me alegra muchísimo de verles y ojalá que lo disfruten. Estamos en la audiencia papal. Ajá. Venimos de Israel. Qué Hemos bien. recorrido varios países: Francia, Italia, Madrid, Portugal. Qué dicha, qué bonito verlos por acá. La verdad que se siente uno muy motivado estando en un lugar tan largo y poder encontrar a costarricenses, pues la verdad que es una bendición poderlo hacer. Y es que, Alan, lo que estamos haciendo este es uno de los santuarios más visitados por costarricenses. Y la idea es entonces llevar estas imágenes a todos los que no pueden venir, que tienen esa bendición como ustedes de estar acá. Amén, así es. Pero yo creo que ahora podemos saludar a la gente que está en Costa Rica que nos está viendo. Así ¿no? es, así es. Entonces le enviamos un saludo a toda la gente que nos está viendo. Un saludo a Costa Rica, a toda nuestra gente. Saludos a Guatemala. Muchas gracias a ustedes, muy agradecidos, bendiciones a todos. Y qué casualidad, Fernando, poder encontrárselos en este mar de gente. ¿Eh? Sí y no, Alan, porque hoy es un día de audiencia papal. Cuando hay audiencia papal, o sea, cuando el Santo Padre ofrece una catequesis al pueblo de Dios, a la gente que viene a escucharlo, mucha gente llena esta plaza de lado a lado. Y por lo general, tenemos gente de Costa Rica. De vez en cuando son pequeños grupos, hay veces que son grupos más numerosos, pero debo decir que este es uno de los lugares más visitados por los ticos que vienen a Europa. Ciertamente, un momento de oración, de reflexión, a la luz de la palabra de Dios, escuchando la catequesis del Santo Padre. Y rápidamente, para decirles, porque en verdad se ha hablado muchísimo sobre esta plaza, pero rápidamente decirles que estas columnas que ustedes ven a sus lados son las columnas de Bernini, son una obra maestra. En la parte superior se encuentran una gran cantidad de imágenes de santos y este obelisco que ven ustedes en el centro es un obelisco egipcio que se trajo acá hace muchos años y que predomina en el puro centro de la plaza de San Pedro. Al fondo ustedes podrán ver dos estatuas, que una es la de San Pedro y otra es la de San Pablo, ¿verdad? Y siempre en el fondo una cortina morada con el crucifijo.
Esto es lo que siempre vemos aquí en la naturaleza de la Plaza de San Pedro, Fernando. Así es, sobre esa cortina morada y el crucifijo hay una ventana importante que sobresale. Esa es la ventana más importante de esta basílica y es de esa ventana desde donde el Santo Padre da su saludo cuando es electo cada vez después de un cónclave. Igualmente, desde ahí es que el Papa pronuncia sus discursos más importantes el 25 de diciembre y el primer día del año, el 1 de enero de cada año, cuando le habla al urbi et orbe, o sea, a todo el mundo, y da su discurso de paz, de reconciliación, de diálogo a los pueblos. Mencionabas los dos columnatos, los grupos de columnas. Véanse que son dos especies de brazos que acogen a quienes, a los peregrinos que vienen aquí a visitar San Pedro, a visitar la cuna, el centro de la catolicidad mundial. ¿Cuál es la...? Bueno, ya me dijiste que en aquel balcón es donde se dice Habemus Papa, ahí aparece o han aparecido los papas de la historia para dar su primer anuncio. Recordamos obviamente a Ratzinger, recordamos a Juan Pablo II con mucho cariño y a otros papas que han estado en esa balconeta. Pero bueno, inmediatamente uno gira su mirada a las habitaciones papales y se pregunta, bueno, ¿cuál de todas estas ventanas que están ahí es el cuarto del Sumo Pontífice? Aquí lo vemos con la puerta abierta en la segunda línea. Ahí es precisamente donde está la habitación del Santo Padre. Vamos a decir que sería de derecha a izquierda en la nave del centro, la tercera, perdón, de derecha a izquierda, sí, la tercera, que se ve con unas ventanitas abiertas. Así es. Y bueno, obviamente sus estancias tienen varias ventanas, pero esa es siempre la que se considera y hacia la cual se giran los ojos para buscar al Santo Padre o pensar que puede estar ahí. Y de donde también dice el Ángelus todos los domingos a mediodía. Desde su ventana. Importante también decir que en esta esquina que vemos acá es un edificio que se sale un poco, ¿verdad? Y vemos hacia atrás, es la parte superior de la Capilla Sixtina, desde donde se da la famosa columnata. Cuando se ha elegido el Papa, es humo blanco lo que sale de ahí, cuando no es humo oscuro, ¿no? Humo oscuro. Es una plaza que está en la retina de mucha gente porque es muy famosa. Y recuerdo, ya como último detallito rápido de esta visión que estamos dando, que esta plaza de San Pedro no tenía imágenes de la Virgen, sí, ¿verdad? Y hasta que alguien le dice a Juan Pablo II y Juan Pablo II toma la decisión de poner una imagen de la Virgen. Si vemos la parte de arriba de las columnatas, así como de la basílica, hay muchas estatuas de diversos santos, sobresaliendo los apóstoles y desde luego San Pedro y San Pablo al frente. En algún momento, en un convivio de jóvenes que Juan Pablo II hacía con mucha normalidad, uno de ellos le hizo ver que le faltaba algo a la plaza de San Pedro. El Papa, preocupado, preguntó qué podría ser y dijo, no hay una sola imagen de la Santísima Virgen María. Ese joven estaba en lo correcto. El Papa Juan Pablo II, un hombre mariano por definición, su pontificado lo dedicó a la Virgen María. Su escudo papal tenía la M de María, sí. Todo tuyo. Inmediatamente mandó poner un cuadro de María Santísima. Lo vemos allá al fondo, precisamente en la esquina, está el original, que cuesta verlo un poco por la estructura blanca de la restauración por la parte que superior, está, sí. Se ve pequeñita, pero por si la vista nos traicionase, aquí la tenemos en ampliación, precisamente esta Virgen que mandó poner Juan Pablo II aquí y que, repito, es la única imagen de la Virgen María que está en la Plaza San Pedro. Sí. Quiero ahora invitarlos para que de verdad nos vayamos a la zona de entrada, de acceso al Vaticano, para que ustedes conozcan algunas cosas de lo que está detrás de esta gran basílica de San Pedro. Vamos a conocer un poquitito más. Entremos. Estamos ya a punto de entrar a la ciudad de Vaticano, Fernando, pero
hay que detenerse en esta puerta. Esta puerta es tremendamente famosa. No podemos dejar de mirar las miles de personas que transitan frente a esta puerta. Y bueno, hay varios puntos que son como importantes y característicos. El primero es, obviamente muchos pasan mirando a la Guardia Suiza, que es característica con sus uniformes. Uno es azul, otro es más colorido, pero es la puerta principal de acceso al Vaticano y en donde la mayoría de la gente lo que quiere saber es qué hay detrás de esa puerta, que es lo que nosotros vamos a procurar hacer ahora en una muestra que pretende a todas luces conocer algunos de los pequeños detalles que nos han permitido observar. Sí, estamos justamente en la vía de la puerta o la Porta Angélica, que tiene como en uno de sus sectores la Puerta Sant'Anna. La Puerta Sant'Anna sería una de las puertas, quizás no la más oficial, porque hay otra justo en San Pedro, por donde entran las delegaciones oficiales, los jefes de Estado a ver al Santo Padre, pero sí la más famosa porque es la que todos conocemos y la más utilizada de diario para entrar y salir del Estado Vaticano. Es precisamente acá donde entra el cuerpo diplomático, donde entran los funcionarios que trabajan en el Vaticano. Desde aquí se llega a los lugares normales como el supermercado, como el correo, como el banco, como la farmacia del Vaticano. Y es también muy famosa porque siempre está a la entrada, justo a la entrada, la Guardia Especial del Santo Padre o la Guardia Suiza. Hoy los vemos de azul con blanco, algunas veces también están con un traje multicolor que es más característico para ellos, dando la bienvenida, y más adelante tenemos a la gendarmería o la policía propia vaticana que controla que los que puedan entrar aquí sean precisamente gente autorizada. Esta sería la Puerta Sant'Anna. Podemos ver también a la derecha la iglesia de Santa Ana. A la derecha una entrada pequeña, la iglesia de Santa Ana. Es una de las pocas otras iglesias que tiene el Vaticano junto con la Basílica de San Pedro, que está propio dentro del Estado Vaticano. Es una iglesia muy, digamos, demandada por los peregrinos para tener celebraciones cuando visitan Roma, y siempre mucha actividad. Una iglesia famosa dentro del Vaticano, muy bella, y que está justamente a la entrada del Vaticano. Y que le da nombre a la puerta. A la puerta en que estamos en este momento. Estamos en este momento viendo. Ahora vemos tanta gente, Alan, también porque está terminando la audiencia de los miércoles tradicional que ofrece el Santo Padre todos los miércoles en la mañana a los peregrinos que quieren escuchar una catequesis del Papa pública, una audiencia pública. Bueno, y llegó el momento de que entremos. Vamos a entrar ahora sí a la Ciudad Vaticana. Aquí comúnmente, bueno, obviamente nosotros ya tenemos todos los permisos dados, ven inmediatamente como los guardias de la presencia pues hacen su saludo natural, y ya empezamos ahora sí a conocer un poquitito más de lo que es la parte interna del Vaticano. Vean la marca donde dice Vía de Santa Ana, ¿verdad? Y aquí estamos viendo, observando cómo la ciudad comienza a hacerse notoria. No quiero alejarme porque es un detallito, Fernando, que la verdad pocos conocen, y es que esta iglesia está acá. Sí. Me parece que es un bonito detalle, ya aquí una iglesia con grandes estatuas, ¿verdad? Como lo hablamos y lo vimos frente a la iglesia de San Pedro, ¿verdad? Que es muy característico estas grandes imágenes que son notorias. Así es interesante que además de la Basílica de San Pedro, decía la iglesia de Santa Ana, dedicada a la abuelita de Jesús, a la mamá de María, es una de las pocas que está dentro del Vaticano. La otra está dedicada propiamente a Santa María de la Familia. Y ya del lado de fuera pues vemos algunos edificios que son ya territorio italiano. Detrás de esta puerta estamos en territorio vaticano, más allá estamos en Italia. No quería tampoco dejar de lado estas grandes columnas, ¿verdad? Con sus águilas frontales, ¿verdad? Que quería mostrarlo porque la verdad que siempre hemos visto en televisión en todo lado, pues, del lado de allá, sí. ¿Verdad? ¿Cómo se ve de allá para acá? Ahora veámoslo de aquí para allá, porque lo que pretendemos en este especial es que usted pues conozca esta otra parte del Vaticano. En realidad el Vaticano abre su ciudad y lo que parecieran sus secretos al pueblo de Costa Rica el día de hoy.
Vamos a visitar 3 zonas que me parece que es importante verlas. Para que nuestros televidentes lo tengan en claro, estaremos en la Academia Pontificia de la Ciencia. Ahí vamos a recorrer las zonas específicas de un sitio hermosísimo, ¿verdad? Que vamos a poder ver. Y los jardines que están a su alrededor. Los jardines que están alrededor, que son jardines que utiliza el Papa en su momento para poder descansar y poder mirar. Vamos a estar también en el gobernatorato, la especie de municipalidad del Vaticano, de donde se controlan y se manejan y se administran todos los servicios que el Vaticano ofrece a la gente que vive y que trabaja y que labora aquí en la ciudad del Vaticano. Pero hay un sitio que yo sí quiero ir, que es hacia donde quiero que nos dirijamos en estos momentos, y es el sitio en donde un costarricense tiene puesta una obra. Lo que usted no ha visto, la parte de atrás de la iglesia de San Pedro. Vamos a conocerla. Vamos ya. Bien, y es que hablar del Vaticano siempre nos permite o reflejar en el mundo entero la parte principal, el frontal. Pero qué interesante cuando estamos viendo la parte de atrás. Y la parte de atrás tiene varios simbolismos que por lo menos para nosotros los costarricenses son muy importantes. El primero que tenemos que decir es más bien que aquí está una estatua de nuestro compatriota Jorge Jiménez de Heredia, a quien Juan Pablo II, después de haber hecho él una presentación artística en el Coliseo Romano, siendo el primer latinoamericano a quien se le permite hacer una exposición en el Coliseo Romano, decide de manera directa Juan Pablo II que es Jorge Jiménez de Heredia quien va a poner esta estatua en el transepto de Miguel Ángel. Y Jorge me decía, yo recuerdo cuando conversaba con él y me decía, mira, fue impresionante para mí, tuve que estudiarme toda la elaboración y construcción de la iglesia de San Pedro para poder no desfasarnos en la colocación de esta estatua. Y también recuerdo cuando él dice y comenta que se acerca a su santidad y le dice, su santidad, esta es la obra, ¿qué le parece? Y él le dijo, hermosa, me encantó su obra. Así es que ahí, para la historia de la humanidad, por los siglos de los siglos, mientras esta iglesia de San Pedro esté colocada, hay la marca de un costarricense, Fernando, colocado en ese transepto. Sí, bueno, estamos, como bien lo decías, en la parte interna del Vaticano, viendo justamente a San Marcelino de Campaña, que es el santo que elaboró y que puso ahí para la historia un compatriota, don Jorge Jiménez de Heredia, que es interesante la historia porque Juan Pablo II tenía esos chispazos constantemente, así como escogió a Jorge, también cuentan que escogió a muchos obispos. Después de una gran disertación, después de una conversación en un avión, inclusive, cuando era impresionado por el intelecto, por el corazón, por el espíritu de alguien, le daba esos privilegios, que fue lo que pasó con nuestro compatriota. A la par del santo, de la obra de Jorge Jiménez, vemos también a Santa Catarina de Siena, que está a un lado de la imagen, y más para allá, Alan, si vos te das cuenta, hay una pequeña puerta. Ajá. Esa pequeña puerta es la entrada que utiliza el cuerpo diplomático y las autoridades vaticanas para ingresar a la Basílica de San Pedro cuando se tienen celebraciones con el Santo Padre. Si seguimos dándole vuelta un poco, de frente tenemos acá básicamente la oficina de la Gendarmería, donde están los vigilantes, los que cuidan el Vaticano, y acá a tu espalda un edificio muy interesante, que es Domus Santa Marta. Este es un edificio, básicamente es
un hotel, podríamos catalogarlo de esa manera, construido por Juan Pablo II con el objetivo de que cuando se tuviesen sínodos y también obviamente cónclaves, las autoridades vaticanas, cardenales, obispos puedan hospedarse ahí. Finalmente aquí tenemos un edificio que está en proceso de remodelación, que es la fábrica de San Pedro, que vendría a ser algo así como la oficina administrativa desde donde se maneja toda la Basílica de San Pedro y de donde pues, se administra la principal iglesia del catolicismo universal, que es la Basílica de San Pedro, que tenemos aquí justamente al frente de nosotros, la parte trasera. Valga decir que estamos justamente, Alan, en el centro de la catolicidad universal. Así es, y recordarles que estos, para decirlo en cristiano, así, estos nichos que ustedes ven donde están siendo colocadas las estatuas son nichos que hizo el propio Miguel Ángel. Así que es bien interesante retomar, ¿verdad?, y finalizar este segmento en este sitio, recordando que ahí se inmortaliza una obra de un costarricense en un nicho que fue pensado y construido por el propio Miguel Ángel. No quería dejar pasar este lugar porque aunque pareciera bastante lleno de vehículos y simplemente un parqueo, quiero decir que este lugar es el que comúnmente es usado en películas para marcar cuando los vehículos vienen entrando y van hacia las oficinas papales. Así es. Bueno, esto que vemos allá, Alan, es la biblioteca del Vaticano, vista de fuera, donde están una colección de libros impresionantes, donde se dan cita muchos estudiosos para ver textos sagrados y textos antiguos que solo aquí se pueden consultar. Es un sitio frecuentado por estudiosos académicos. Y aquí vemos algo muy curioso que suele aparecer constantemente en las películas. Porque precisamente este túnel que vemos acá entre las columnas es el túnel que lleva al Palacio Apostólico, a otro patio un poquito más pequeño que este, claramente sin vehículos, que se llama San Dámaso, el patio o portil de San Dámaso. Veamos donde viene el vehículo. Esta es la toma que ustedes comúnmente logran ver en muchas películas donde transitan. Claro, porque ese es el camino que lleva a los vehículos a ver o al lugar de reuniones con el Santo Padre. Por eso es tan famoso esta entrada al Vaticano. Igualmente, acá lo que vemos es parte de una parte posterior del Museo Vaticano, que es un edificio sumamente grande, y arriba, los últimos edificios, los últimos pisos, lo que tenemos es la Secretaría de Estado, parte de la Secretaría de Estado. Exactamente detrás de este gran edificio que se ve acá está el cortil o el patio de San Dámaso, precisamente donde está el Palacio Apostólico, residencia del Santo Padre, y lugar también donde se ubica la Secretaría de Estado Vaticano. Bien, por eso es un poquito que queríamos que ustedes vieran la naturaleza, el común de cada día aquí en el Vaticano, en la parte de atrás del Vaticano, en esa zona que comúnmente nadie conoce. Bueno, Fernando. y vea usted, Alan, que el Vaticano no escapa a los problemas de tráfico de Roma. Eso es correcto. Aquí estamos rodeados de muchos vehículos y como ustedes verán también, es una cosa muy interesante. Si se pueden asomar allá, en aquella salida van a ver un guardia, un policía de Gendarmería Vaticana que tiene en su mano una paleta. Esas paletas tienen dos colores, roja y verde. Esos son los semáforos de la Ciudad del Vaticano. Eso es un gran detalle para conocer parte de esta historia en la Ciudad de Vaticano.
Como vemos, los jardines, las flores, son materia natural aquí en la parte trasera del Vaticano. Y es que es curioso porque estamos acostumbrados a ver a nivel mundial siempre el frontal de la iglesia de San Pedro, siempre los actos que ahí suceden, y jamás nos imaginamos que existe toda una parte de gobierno que está detrás de la Basílica de San Pedro. Y es exactamente aquí, en el gobernato, en el gobierno, Fernando, que sucede toda la articulación de lo que pasa en Vaticano. Así es, Alan, el Vaticano, la ciudad del Vaticano, como el nombre lo dice, es una ciudad y como tal tiene una administración, una especie de gobierno interno, o casi podríamos llamar municipalidad en lenguaje costarricense, que en el lenguaje vaticano se llama gobernatorato, que sería esa estructura grande que tenemos aquí a nuestra espalda. Desde aquí un cardenal, que es el gobernador, se llama el cardenal Bertelo en este momento, es el encargado de dirigir administrativamente, como haría un alcalde en cualquier pueblo de Costa Rica, la parte administrativa de esta ciudad. ¿Qué hablo por la parte administrativa? Rigen los destinos, por ejemplo, de las tiendas, supermercado, que hay un supermercado vaticano. Hay una tienda que tenemos, por ejemplo, en este momento a nuestra derecha, un edificio grande que se ve allá, es una tienda del Vaticano. La farmacia, también la farmacia vaticana, el correo vaticano, el banco del Vaticano, que es una especie de fondo, pero que hace las funciones de un banco aquí en el Vaticano, la gasolinería o las gasolinerías del Vaticano, las placas, el manejo de las placas de los carros del Vaticano. Recordemos que aquí viven aproximadamente, o diariamente hay unas 900 personas, de las cuales la mitad más o menos vive propiamente en la ciudad del Vaticano. Y además de eso, vela por todos los jardines, que es todo un tema, no solamente porque tienen que mantenerlos en perfecto estado, pero también son lugares donde hay visitas constantes de peregrinos que pueden venir. Por ejemplo, este carro que estamos viendo es un bus turístico que trae a los peregrinos para que puedan pasear por los jardines. Bueno, eso es interesante porque yo no sabía, no tenía tan claro que uno podía contratar, y creo que a lo mejor mucha gente no, puede contratar un tour para entrar en la parte interna del Vaticano. Sí, efectivamente, los lugares visitables del Vaticano son los jardines, que estamos viendo parte ahora, y otra parte que se puede contratar este tour, la basílica, donde no hay que pagar nada para entrar, es una iglesia donde está, entre otras cosas, la tumba de San Pedro, la piedad de Miguel Ángel, la tumba de Juan Pablo II desde hace poco, el beato Juan Pablo II, entre otras obras magníficas, y desde luego los museos vaticanos. Los museos vaticanos, que son el principal generador de rédito del Vaticano. Las ventas de los tiquetes, la visita constante de lo que probablemente sea los museos más hermosos del mundo, donde tenemos la obra de Rafael, la obra de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, entre las más famosas. Leonardo da Vinci. ¿Cómo no? En realidad ahí está lo máximo de las obras a nivel mundial. Se ven estructuras egipcias, o sea, ahí está la cultura concentrada en su máxima expresión. Durante muchos años era el interés y la labor de los papas no solamente preservar la fe, sino también el arte. Y tenían los fondos para comprar arte de primerísimo nivel y depositarla en un museo. Eso han hecho los papas en la historia también, y por eso tenemos en este momento lo que hay en el Museo Vaticano. De hecho, me decían algunos cardenales y monseñores que es infinita la cantidad de artistas en el mundo que piden que su obra pueda ser parte del Museo Vaticano. Y es el Vaticano quien decide cuál obra puede entrar y cuál obra no. Por eso, volviendo a lo que conversábamos antes, el hecho que tengamos aquí en el Vaticano una obra de un costarricense como Jorge Jiménez de Heredia tiene tanta importancia y tanto mérito. Sí. Pero en cuanto a y que recordemos, escogido, porque hay que volverlo a decir, escogido directamente por Juan Pablo II. Siempre se hacía como un concurso. Me contaba a mí Jorge Jiménez de Heredia, siempre se hacía como un concurso. En esta oportunidad es Juan Pablo II quien dice directamente: yo quiero que sea una obra de Jorge Jiménez de Heredia. La verdad, eso nos complace. No puedo dejar de decir algo porque la verdad que ustedes escuchan un sonido atrás. Sí. Y es importante que la gente note que vean la clase de estructura que tienen colocada, la cantidad de andamios que se tienen colocados, donde se está limpiando
limpiando la estructura de la iglesia de San Pedro. Como se ve, son pistolas a presión, Sí. lanzando, me imagino que agua para ir sacando la... Estas obras son tan valiosas, pero también tan monumentales, que prácticamente siempre están en remodelación, le están dando retoques, en este caso las están limpiando. Y puede verse conforme uno rodea la iglesia, la basílica, la diferencia entre el mármol cuando está ya ha sido limpiado y cuando no. Porque pero básicamente aquí nunca se deja de trabajar en los trabajos de remodelación, de restauración y mantenimiento. Igual en los jardines. Y por eso la administración, en este caso la administración del gobernatorato, es tan importante. También el Vaticano tiene que ver con espacios para la meditación, para fortalecer el espíritu. Bien, vamos a continuar. Este es el otro lugar que conocimos acá, que hemos tenido la oportunidad de conocer. Así que, ¿le parece si conocemos más, don Fernando? ¿Cómo no? Vamos a conocerlo. Continuamos en este especial que nos permite conocer algunos detalles de la parte interna de lo que es el Vaticano. Ciudad de Vaticano, a pesar de que es muy pequeña, lo que se dice, lo que sucede, lo que trasciende a nivel mundial impacta a millones de seres humanos. Pero su núcleo de pensamiento se ha dado a través de cientos de años, Fernando. Y este lugar, además de su belleza, inspira ese pensamiento. ¿Dónde nos ubicamos exactamente en este momento? Bueno, estamos justo, ahora sí que en el centro del corazón del Vaticano, en medio de los jardines vaticanos. Tenemos allá a un lado la cúpula de la Basílica de San Pedro, la parte vista desde atrás, una cosa que difícilmente se ve normalmente. Tenemos a nuestra izquierda el Museo Vaticano, la parte frontal del Museo Vaticano, también un lugar que difícilmente se ve muchas veces. Y justamente aquí detrás de nosotros tenemos la fuente principal de la casina de la Pontificia Academia de las Ciencias, que a su vez tiene la Casina Pío IV, que es esto que estamos viendo en este momento. Bien lo decías, Alan, esta es una de las ciudades o de los estados ciudad más pequeños del mundo, tiene 44 hectáreas, no habitan más de 900 personas aquí y sin embargo es seguramente de los lugares más intensos, políticamente hablando, espiritualmente hablando, pero también desde el punto de vista intelectual y académico. Esta es una de las academias, o quizá la academia viva, funcionante más antigua del mundo, porque las que se fundaron antes de esta, ninguna existe. Este es el lugar donde se reúnen los sabios, los entendidos del mundo, premios Nobel, católicos, no católicos, protestantes, de otras denominaciones religiosas, académicos fuertes a pensar, a discutir y a definir prioridades en las cuales el Vaticano tiene interés y sobre las cuales el Santo Padre quiere recibir consejo para luego poder hablarle al mundo sobre estos temas particulares. Importante decir que esa academia pura y fuerte, o sea, la denominación religiosa no es aquí importante, lo importante es qué tan fuerte, qué tan importante es el conocimiento que tengan estas personas. Como nota interesante, debo decir que aquí también han disertado algunas figuras que conocemos, dentro de ellas la presidenta de Costa Rica, en algún momento la presidenta Laura Chinchilla, se dirigió al cuerpo diplomático y a las autoridades vaticanas desde aquí. Aquí se conmemora también la firma de la paz que negoció Juan Pablo II entre la presidenta de Argentina, Fernández, y la presidenta de Chile, Bachelet. Así que tiene también ha tenido para las presidentas, interesante, latinoamericanas, un espacio especial. Pero la belleza del lugar y la profundidad académica que tiene son cosas que vale la pena rescatar. Y realmente debo decir que es un privilegio que hoy estemos acá. Pasemos entonces a saludar a Monseñor, con quien trataremos de caminar por algunas otras áreas de este magno lugar.
Monseñor Sánchez, qué placer saludarle y gracias por recibirnos en esta academia tan prestigiosa. Quisiera de primera instancia que nos comente un poquitito la trascendencia de este lugar de pensamiento. Bueno, por de pronto es muy viejo, porque fue fundado en 1613 por el príncipe Cesi, y naturalmente el líder de la primera generación fue Galileo Galilei. Y ha sido la primera institución, digamos, que estudia las ciencias naturales en Europa, que después fue copiada por la Royal Academy de Inglaterra y por la Academia de Francia. Pero además el método, cuando nosotros celebramos 400 años, los presidentes de las otras academias celebraron la nuestra, no solo por el origen, al ser la primera, sino también por el método, es decir, hay verdaderamente un approach interdisciplinar, internacional, y se llegan a conclusiones interdisciplinares sobre cada tema. No es, naturalmente, teniendo tantos premios Nobel, los meetings son interesantes porque siempre dicen algo, pero lo importante no es el contributo de uno u otro, sino el conjunto que trabaja y saca una conclusión. Si tuviéramos que definir, para que los televidentes nos vayan entendiendo los temas, si tuviéramos que conversar sobre el último tema que ustedes han tratado y las conclusiones a las que han llegado, ¿cuáles podrían ser para que conozcamos el ejemplo del pensamiento que surge acá? Bueno, mire, en el tema de las biología, hemos anticipado el premio Nobel, porque hicimos un tema ahora un mes y sacamos las conclusiones. Están en el sitio nuestro internet, que todos pueden consultar, sobre las células estaminales inducidas, que es lo que le ha dado el premio Nobel a este grupo de japonés y del inglés, en biología, en medicina. De modo que la Academia del Papa está a la paz, estudia exactamente los problemas que salen, que surgen, las grandes novedades que ofrece la ciencia para el bien de la humanidad, y esas novedades se trata de interpretar desde el punto de vista de la ley natural y cristiana. En el tema de la física hemos hecho un mes, anticipamos también el famoso bosón de Higgs, porque vinieron acá todos los del CERN y allí ya nos dijeron que habían descubierto el bosón, antes que salieran los diarios, porque tenemos entre los académicos los que han contribuido decisivamente en las investigaciones del CERN. Así que, digamos así, la función de la academia hoy es presentar a las otras academias del mundo con un verdadero discusión interdisciplinar e internacional, porque el problema es que las academias del mundo reparten honores, pero no siempre trabajan interdisciplinarmente. ¿Dónde está el trabajo? Presentar las novedades de la ciencia a la Santa Sede, discutirlas y que después la Santa Sede pueda utilizar de ese material para su magisterio. Yo le quiero agradecer porque usted nos permite conocer realmente este lugar y, bueno, vamos a entrar, vamos a conocer. Embajador, mucho gusto. Un placer. Dios mío, muchas gracias por tus delicadezas y su interés por la academia. No, gracias a usted por dejar que todo el país disfrute de esta joya. Bueno, trajo ya la presidenta, ahora nos trae las telecámaras. A la presidenta y ahora traemos entonces al resto del país. Al resto del país. Adelante. Es muy interesante, entonces, esta es la parte nueva del edificio, porque este edificio tiene otra historia. Este edificio fue construido por un Papa Medici, Pío IV, para vacaciones. Entonces no estaba el Palacio de Castel Gandolfo. Entonces venían las vacaciones, vivían en el Quirinal y venían a tomar las vacaciones aquí. Es muy interesante, también acá ustedes pueden admirar los mármoles que le gustaban a Pionce, que es una... Sí, son bellísimos. Que ahora
no hay más. Es difícil, por eso tratamos de ni siquiera tocar esto. Pero lo interesante aquí son dos cosas. Primero, las salas que tiene la idea de Senado. Cada lugar es igual. Y de cada lugar, cada académico, son 80 lugares, porque los académicos son 80, puede, cuando interviene, sea que haga una conferencia, sea que haga una discusión, lo hace de su lugar porque tiene todo, tiene los computers, tiene todas las cosas más modernas para poder realmente como un Senado. El espacio da la idea también, son todos iguales, todos intervienen. El Papa Pío XI decía que la academia era el Senado científico de la Iglesia. Oh, una bonita referencia. Y bueno, esa es la idea un poco que tiene la curia. Acá tenemos al Papa Pío XI porque la tradición es que cuando muere un papa, los cardenales que han recibido una, digamos así, una benemerencia de él, le hacen un monumento. Efectivamente, Pío XII, que le hace este monumento a Pío XI, cuando era cardenal, Pacelli, el Papa lo había hecho miembro de la Academia, miembro honorario. Naturalmente, Pacelli no tenía un currículum científico, pero tenía un currículum, digamos, jurídico. Bueno, y enfrente de este Papa está Juan Pablo II. Sí, o lo mismo. Nosotros tenemos dos papas que salen de la Academia. Estamos muy contentos. Uno es Pío XII, que, como digo, lo hizo miembro de la Academia, el Pío XI, sí, el Papa Ratti, y el otro es, el monumento es a Juan Pablo II, porque Juan Pablo II lo hizo miembro de la Academia a el cardenal Ratzinger. Así que el cardenal Ratzinger lo primero que hizo fue honorar la memoria de Juan Pablo II y vino aquí, antes que la Secretaría de Estado. Así que nosotros reivindicamos la primera visita del Papa a una de sus instituciones. Cuando Pío XII, cardenal Pacelli, luego Pío XII, hace este monumento en honor a Pío XI, se le ocurre la idea feliz de decir en un mármol las cosas concretas que hizo en su pontificado y en el otro la historia de la Academia. Y este mármol es muy bonito porque dice justamente, ¿no?, que Pío XI, por el bien de las artes y de la ciencia, con su singular munificencia, magnanimidad, etc., la Academia del Linceo, que era, el origen se llamaba así, Academia del Linceo, de los linces, fundada por el príncipe Federico Cesi en 1603, y que tenía inter primos socios a Galileo Illustratam, que tenía por líder a Galileo, después de diversas fortunas, viene restituida como sede aquí, o sea, la calle Gran Pío IV, para que puedan seguir trabajando, etcétera, etcétera. Así que lo interesante es toda la historia, muy sintética, pero muy bien hecha, pero que dice ya el Papa. Se trata de Pío XII, que pasa por ser un Papa conservador, que la gloria de la Academia, el líder de la Academia siempre fue Galileo. Sí, los papas siempre pensaron que Galileo era un hombre extraordinario y por eso hicieron la Academia. Así que contrario a toda la leyenda negra que los papas condenaron a Galileo, es todo el contrario. Es todo lo contrario. Me parece interesantísimo porque quiebra un mito, sí, con el reconocimiento que se le hace en este lugar a todo el pensamiento y obra de Galileo. Sí. Además, yo quisiera agregar, si es posible, que constantemente llegan aquí de los sabios, de los científicos, de la gente más renombrada del mundo, a hablar de los temas académicamente más fuertes, absolutamente actuales de momento, y que es de aquí donde el pensamiento de la Santa Sede, el mismo pensamiento del Santo Padre se nutre para luego poder exponer sus temas al mundo entero. Entonces, esto viene a ser el centro académico de la inteligencia vaticana, así lo pondría yo, porque realmente de aquí salen los estudios, las posiciones científicas más fuertes y más interesantes de la Santa Sede. Y es interesante comentar
que muchos de los académicos que vienen aquí no necesariamente son católicos. No. Hay de todas No solo el presidente que tenemos actual, que es un premio Nobel, es un suizo, Werner Arber, esto lo están, dice que naturalmente no es católico porque es de Basilea. En Basilea hubo varios reformadores que influencias distintas. Es cristiano, pero no es católico. Pero él dice que aceptó ser presidente. Naturalmente es un viejo socio de la academia y estuvo siempre en el consejo y nosotros lo presentamos como candidato a nuestro padre. El cual Papa, con gran coraje, lo eligió presidente no siendo católico. Pero él dice que él aceptó ser presidente porque es un trabajo bastante y gratis, un trabajo bastante pesado, porque él entiende que la Iglesia Católica es la que mejor relación tiene con la ciencia de todas las iglesias, incluso la Iglesia Protestante y las otras. Y es verdad, porque la razón y la fe, el mundo católico siempre la cultivó. La razón filosófica, Santo Tomás, la razón científica, Galileo, etc. Y son distintas racionalidades que se van integrando también en la visión del mundo. Muy bien. Ahora, esta es la parte vieja. Aquí empieza la construcción. Esto es de 1900, que lo inauguraron en 1926. Esto es, en cambio, de 1540. 1540. ¿Cuál es la genialidad de este arquitecto que se llamaba Pirro Ligorio? Contemporáneo y, digamos, amigo enemigo de Miguel Ángel. Él descubre, era un napolitano, inteligente. Era también arqueólogo, en esa época metían un poco todo junto, ¿no? Y como arqueólogo él descubre en Roma la Domus Aurea de Nerón. Se sabía de este gran edificio, pero no sabía dónde estaba, porque Nerón lo hizo un poco bajo el nivel de Roma. Era el nivel de entonces, que es bajo respecto al nivel actual. Y la descubre él. Y para ir justamente como está abajo, había que ir como si fuera una grota. Entonces, todo lo que aparece como pintura en la Domus Aurea se le llama grotesco, porque estaba en la grota. Pero representaba el momento máximo de la arquitectura y de la pintura de la Roma clásica. Y eso es lo que él copia, que es esto que vemos ahí, con este tipo de pintura, con un fondo blanco y con figuras distintas de tipo de la naturaleza humana, que se lo muy, muy refinado, que era toda la pintura que tenía la Domus Aurea de Nerón. Él la copia. Realmente la pintura de la Domus Aurea de Nerón es de los primeros siglos después de Cristo. Esto en cambio es ya de 1600, pero de cualquier manera es una recreación de eso. Aquí tenemos el patio. El patio, acá le llamamos cortile, que fue el origen de todo, porque los papas vivían en esa esquina y querían acá tener una fuente. Le llamaban la selva esto. Y una fuente donde estaban las musas, que la idea era el agua, las musas, y de ahí empezó el museo. Hay que también recordar que los papas de este periodo fueron los primeros que inventaron la idea del museo. Aquí tenemos la representación que se le ocurrió a Carlos Borromeo de la historia de la humanidad, que tiene que ver con los museos, las musas. Es decir, la primera figura es el Emocine, que es la madre de las musas. Y luego tenemos todas las musas, que son estas preciosas figuras femeninas. Y al inicio está Atlas, pequeño, y Apolo. Están junto con los musas. Y todo eso va hacia la otra figura que es la verdad. Así que es una representación de la historia, los primeros intereses de la historia de su organización. Acá se expresa en una forma
digamos, muy elocuente la idea esa que digo, la novedad, en definitiva, de este gran arquitecto y pintor, que era Piero Ligorio, que sobre el manierismo de la escuela romana Miguel Ángel Rafael agrega el tema grotesco o pompeyano, o en el fondo era neroniano, de Nerón. Pero igual en el centro, ahí creo que estamos hablando de la Anunciación. Sí, exactamente. Siempre y recogen los grandes temas del greco-romano. Por ejemplo, acá tenemos el tema de las tres mujeres, de las tres gracias, que tiene una concentración de simbolismos en el mundo greco-romano. Por el pronto, el más importante de los simbolismos es la amistad. La amistad. Y la igualdad entre las personas, ¿no? La amistad, la justicia, el tema de la sociedad. Y acá lo mismo, tenemos los temas paganos, se puede ver, por ejemplo, en cada ángulo la Diana de Éfeso, que ahí viene reproducida, que Diana de Éfeso era todo un símbolo precristiano, quizá de las cosas que decía Diana de Éfeso, ¿no? Logos, Heráclito, todas estas cosas. Y tenemos las virtudes, el tema de las virtudes, estas mujeres, cada una representa una virtud. Esta es la felicidad, esta es la alegría, allá está la justicia, la caridad, la magnanimidad. Esto es lo que se llama una locha, que era una especie de balcón que ponían siempre antes del patio. Era abierta, pero después la cerraron para que no se estropee. Y la habían cerrado con un sistema muy antiguo, nosotros pusimos todo. Ahora, lo interesante es que la fantasía de Piero Ligorio ha querido poner aquí una especie de, como dicen, un happening de piedras. No solo son mosaicos, sino todo tipo de piedras, incluso conchillas. Que han ido insertando pedacito por pedacito. Sí. Bueno, tuvo tal éxito que después esto se lo reprodujo en Villa Medici, como pueden ver, en Frascati, y luego casi todas las familias romanas importantes, Colonna, etc., en sus propias vilas han puesto siempre un lugar de las musas del agua con toda esta cosa. Y aquí está Diana, Diana de Éfeso, sí, siempre en la idea esa del feminismo que hacían con el mundo clásico, porque Diana era también un anticipo del camino cristiano. Y luego están las figuras que tienen algo que ver con la ciencia, con la salud, que ya antes estaban. Y bueno, la misma, aquí una especie de capilla Sistina, la creación. ¿Cuándo se hace este edificio? Se empieza a construir también San Pedro, la basílica, la nueva San Pedro, que actualmente decide hacer Julio II, que era un papa muy valiente, un guerrero, ¿no? Andaba a caballo con los cardenales, se hacía la guerra. Y la tradición era que el papa que tocaba a San Pedro, el viejo San Pedro, Constantiniano, que había regalado a Constantino, se moría. No es ningún papa, se murieron dos, entonces ninguno quería tocar. Pero Julio II, que era muy valiente. No, y empezó a hacer. Y San Carlos Borromeo entonces pidió tener los pisos de la iglesia, pedazos simbólicos de los pisos de la iglesia constantiniana de San Pedro, para ponernos acá, para ligar este edificio a San Pedro. Y esta es una pieza muy importante, romana, que tenemos de entonces. Ustedes saben que los romanos tenían un mercado donde ponían el cuerpo, por otra parte los brazos y por otra parte las cabezas, porque cada uno compraba algo que le parecía, para después decir que era él. Bueno, así que esta cabeza no es auténtica, los brazos sí, pero la cabeza no es otra cosa. Bueno, este lugar, indiscutiblemente, esta es la parte más bonita. Un lugar hermoso para la reflexión.
Otra cosa importante son las fuentes, son 4 fuentes, 2 acá y 2 allá, parte de la central, esa es antigua romana, muy importante, eso es un pedazo todo de mármol, que lo pusieron aquí, no sabemos bien el origen, pero muy importante. Y después estas que hizo hacer el Papa, Pío IV, Medici, son todo un pedazo de mármol, en 4. Entonces, y ellos el agua era la vida, ya se sabía, entonces ya, es decir, Tales de Mileto dice que el agua es la esencia de todas las cosas, pero en el Renacimiento también se pensaba que el agua era donde estaban las musas, la vida, por eso el museo, la reconstrucción de una vila romana era eso, del Renacimiento, en medio de la naturaleza, ¿no? Vemos el plato rodeado. Por eso puso plantas muy especiales. Entonces después, cuando San Pío V la cierra, la hace centro de plantas para la medicina, herboristería. Bueno, miren, esta fachada es muy famosa, tiene la ventaja de que el sol le da ahora. Y ahí de vuelta está el tema de las musas. Estas son las musas de la música. Pío IV, etcétera, etcétera, la hace en 1561, lo termina, empieza en 1561. En 1561. Una puerta realmente maravillosa. Y esto es todo mármol, no es que sea yeso, es mármol. Y esto ha sido realmente un placer. Hay que agradecer profundamente, Monseñor, que nos haya permitido conocer un lugar tan especial. Especial no solo para la academia, especial para la humanidad, porque el sano pensamiento y el sano juicio de cada una de las cosas que se hagan son tremendamente importantes. Monseñor, en este sitio especial le agradecemos Muchas gracias. a profundidad Muchas gracias por toda su deferencia y el detalle que nos haya permitido. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias.